Mi gente, sean bienvenidos a una nueva edición de El Fashionómetro. Hoy hablaremos de el Met Gala, el cual este año estaba dedicado a lo súper fino, el arte de la sastrería en el dandismo negro, super fine, como dicen ellos. Bueno, las estrellas demostraron su mejor interpretación acerca de este tema y hay muchas cosas que, bueno, mucha gente que acertó y otra gente que no se entendió absolutamente nada que era lo que estaban haciendo. Pero por supuesto, ustedes saben que yo estoy excelentemente acompañada el día de hoy y voy a comenzar por las damas, como Dios manda. Claudia Zuleta, que la conocen, estilista de las estrellas. ¡Bravo, Claudia! Gracias. En moda. Claudia es finísima. También Fred Redondo, experto en moda, que nos está acompañando el día de hoy. ¡Bravo, Fred! Y por supuesto, Harry Levy, periodista de moda y espectáculo. ¡Bienvenidos, chicos! Bueno, espero que hayan venido así rapidito, porque es demasiadas personas las que tenemos que hablar el día de hoy, así que vamos a arrancar con una de las que para mí no leyó el memo, no hizo la tarea, no sabía dónde estaba, sigue en su tour, y obviamente les hablo de Shakira, que tenía este Prabal Gurún. Nunca en mi vida la vi maquillada y que peinada más bonita que esta noche. Ahora, el vestido me parece que está a kilómetros del tema, no lo entiendo, y para mí las cosas tienen que ser obvias, Harry. Bueno, yo pensé que ella creyó que el tema del Met Gala era ir disfrazada como Ninel Conde y por eso se puso esto. En realidad ella hace lo que quiere, creo que se veía sensacional, espectacular. Pero no para esa noche. Mucho drama, había un telero tremendo con esa cola y esa alfombra, creo que el rosado le sentaba muy bonito. No me gustaron mucho los guantes, pero creo que es el único elemento que realmente obedece al tema del Met Gala. ¿Clau? Espectacular. El maquillaje, el peinado, el maquillaje, el peinado, el vestido era bellísimo. Sí. O sea, sí, como dices tú, se equivocó de red carpet, pero estaba espectacularmente bella y primera vez que le veo el cabello tan bonito. Bella, triunfando, se ve que está contenta. Pero bueno, a mí sí me gustó, para que tú veas Cardi B en este Burberry Fred. Me parece que acertó perfecto con el tema, me gustó el color, que esto era lo que yo me estaba esperando, con muchos más trajes así. Me gusta que ella apuesta siempre por moda, hasta el cabello. Son varios guiños diferentes a todo el impacto de la cultura afro, de toda la cultura negra en el mundo de la moda. Lo siento. Sí, yo veo, cuando la vi, ella llegó, entendió el código, es decir, hizo la tarea. Se ve que es un vestido hecho también a medida, que también es el tema, porque es muy fácil venir con un diseñador que te viste, ahí hay un trabajo que tú ves que se prepararon. A mí lo que me gusta de la gente cuando va a la Met Gala, que tiene un equipo como ella, que se lo toman en serio, es decir, hay una preparación, por lo tanto, todo queda súper bien, se ve que sabe cómo posar con el look, está trabajado, es lo que queríamos ver y ella siempre lo hace bien. Hay que reconocer que tiene un buen equipo detrás. Sí. Y se presta para el tema, Clau. Fíjate que además tiene el tema del broche, tiene el tema del peinado, el maquillaje, el color vibrante. Y el jacket largo que en esa época se usaba. O sea, ellos trasladaron toda esa época y lo que se usaba, la opulencia, todo el dandismo, lo trajeron a la actualidad. O sea, a que se viera más moderno, con un poquito de sexy, que sería toda la abertura. Entonces se ve que se trabajaron sobre el tema y esa era la idea. La idea a mí me pareció increíble, me encanta lo que es el tema y bueno, aquí seguiremos viendo. Que queremos más Cardi B en esa alfombra. Más de ella. Harry, Rosalía, que tenía este vestido yeso, Balmain. A mí te voy a decir, el vestido me parece muy chévere. Ya averigüé que también este vestido está inspirado en el maniquí donde hacen los trajes sastre, pero a mí en la colección, por lo que he visto y lo que he analizado, no hay nada de vestidos. Entiendo que esto es una interpretación, pero bueno, este vestido lo podía haber utilizado en los Grammy. Hay otra teoría y es que el gran apagón que hubo en España impidió que este vestido fuera terminado. Yo creo que cuando nos ponemos a buscar un poco de referencia, sí vemos el maniquí, vemos una estructura muy bonita, pero creo que también hubiera funcionado para otra cosa que no fuera Met Gala. Pero es que, Dani, mira, hay una interpretación que está mal. Tienen que leer más sobre el tema, leer sobre lo que quiere decir, y esto no estaban diciendo cómo se hacen los trajes sastres, cuáles son el metro, cuál es el impacto, cuál es la sombra, es el impacto de todo eso y después hacer toda la parte de construcción para llevarlo en la cultura negra. La interpretación libre, el dibujo libre, bueno, pasan este tipo. No, estaba muy claro. No tan libre, y Anna Wintour ya ha hablado de esto. Me voy a quitar el sombrero porque la que menos debería hablar de esto. Te queda bello. No me quito el sombrero. Pues está bien, vemos hoy chueco. Pero bueno, vamos con Zoe Saldana, Fred, que para mí ella en este Tom Brown le entendió la tarea. Amo esos botones, amo absolutamente todo. El detalle del zapato, el detalle del lazo atrás, el detalle de los broches. Absolutamente todo está en tema y me gusta que no se ve disfraz. Mira, ahí también volvemos al mismo tema. Hay un trabajo detrás. Tom Brown era su momento porque sabemos que le gusta
los trajes, El le tema gusta de suits. transformar los trajes y todo. Así que él es súper bien para la chica porque adapta los trajes al look de la mujer y cada traje es diferente. Si vemos varias que fueron con traje de él, cada una hay una personalidad, no detalle. es una colección, es un trabajo. Y lo que queríamos ver era esto, un trabajo de sastrería a medida, con tu estilo. Ella además se la ve súper cómoda, lo lleva bien. Y esto es lo que me encanta, cuando alguien llega así con un look que se empodera del look. Y ella tiene un look que le va bien, pero está empoderado por este look. Y esto es genial. La facción del look es Hay increíble. show, El vestido. hay moda, hay o sea, todo propuesta. perfecto. Todo, Para mí El Algo Oscar, que yo- el Oscar le cayó muy bien. Le cayó muy bien. Algo que también hizo Rihanna, que todo el mundo siempre está esperando a Rihanna que llegue a la alfombra. Obviamente anunció la llegada de su tercer bebé vestida en este Marc Jacobs, Harry. ¿Qué sentiste? Que ¿Te ella- gustó? A ella le encanta aprovechar estas oportunidades para Claro. anunciar su nuevo embarazo. Pensé que ibas a decir algo malo. Había gente que decía que tiene como 6 años embarazada porque siempre la Ay, vemos Dios con mío. barriga. Pero bueno, a mí me gustó, creo que entendió el tema. Yo siento que el sombrero era un poco grande. No, Harry, no, es perfecta. No, es Demasiado espectacular. desproporcionado. A mí me gusta ver el rostro, a mí me gusta ver lo que la persona está transmitiendo cuando está vestida. Creo que el sombrero era desmesuradamente Ay, grande, yo pero necesito siento hablar que de ese. está un traje bien hecho y sobre todo muy bien adaptado Ya, para Harry, una mujer ya, en estado. ya, para, ya. Claudia quiere decir, Yo habla, quiero habla, decir habla. porque si no van a pasar Esa a la es la próxima. ponchera que tú usas para Eso- lavar la ropa. No. Dale, pues, Lo que dale, se- dale. Ok, ahí estamos viendo y por eso quería hablar de ella, la desconstrucción de un traje. Si tú ves en la parte de atrás, para hacerle nivel a esa barriguita tan hermosa que tiene, pusieron los hombros Como el sobre de un todo jacket. amarrado atrás. Sí, pero esos vienen siendo los hombros. O sea, la desconstrucción, ¿qué quiere decir? Que agarras un jacket y le colocas la manga en la pierna, desconstruyes todo. O sea, desarmas y vuelves a armar con un tema como era lo más importante que teníamos, que era el dandismo, donde hubiera elegancia, donde hubiera opulencia, donde el sombrero, los accesorios, Todos los detalles. los prendedores, Todo. o sea, hermoso, espectacular. A mí también. Y me Nos encanta que gustan los mostró la barriga. sombreros, todos. A mí también. Era la noche de sombrero. Sí, pero ahorita la noche de sombreros, ahí está. La que no se puso sombrero, la que tampoco entendió nada, no leyó el memo, era la primera vez que estaba allí. Entonces vamos a darle quizás el beneficio de la duda a Georgina Rodríguez, que fue en este Betemans, ¿ok? ¿Cómo se dice, Fred? Betemans. ¿Cómo se pronuncia la marca? ¿Pero cómo se pronuncia la marca Betemans? Lencería es Betemans. un negligé. No, la marca, la marca. Betemans. 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 Eso. Él es francés. Ahí A ver, está. a mí me contaron en backstage, que me reí un poco, que ella se había inspirado en Lady Di. Por favor. Pero no sé qué tiene que ver Lady Di con la cultura Nada. afroamericana y la Cero. sastrería Ella hizo lo que masculina, no quiso. tiene. Ella dijo, me quiero ver fabulosa y voy a Yo hacer. quiero dejar hablar Sí, a Claudio, pero- solamente voy a decir 2 palabras. Ajá. Debut y despedida. Chao. No desperdicien Fuera. una entrada más en el Met Gala para ella. Qué lástima, de verdad, que es una Claro. niña que siempre está vestida súper lindo. Como dices tú, tal vez no leyeron bien el tema o su primera vez ella dijo, ay, voy a ir sexy, voy a ir linda, no me interesa No, el tema no. y voy como quiero. O sea, pero no se justifica. No se vuelvan justifica. si no van a hacer el tema, porque el juego de esto Sí, es el tema. es el tema. Como Sí, alguien que exacto. sí leyó el memo, que es Madonna, que fue en este Tom Ford, algo que ya se lo hemos visto 300,000 veces a Madonna, no me sorprende, no la quiero quemar, o sea, para mí Pero totalmente... está en el tema. Sí, pero bueno, ni fu ni fajar. Claro, lo cierto es que la alfombra se detuvo cuando apareció, tenía muchos Porque es años Madonna. que no asistía al Met Gala y sobre todo creo que es un gran riesgo para ella luego de haber sido tan criticada Sí. por los ¿Tantos tratamientos que Sí, se ha hecho en bastante. estética, bastantes, y creo que exponerse frente a tantos fotógrafos es un tema de empoderamiento y de ser auténtico y de eso también iba A mí me gustó verla como en forma, Más puede vestida. caminar bien, más estructurada. se recuperó, Y está también guay. sí podemos ver, también es como la interpretación del masculismo y ella siempre lo ha hecho muy Siempre bien. lo ha hecho, Entonces siempre creo ha que jugado con eso. Ella dijo, este es el momento. Bueno, a ver si este fue el momento de Kim Kardashian. Para mí esta ha sido la peor Met Gala de Kim Kardashian porque no dio absolutamente nada que hablar. Para mí estaba disfrazada de Dick Tracy en cuero. O sea, no entendí, no me parece nada relevante, nada memorable. Si le quitas el sombrero, así este sombrero que tengo yo, es cualquier traje negro que usó Kim Kardashian en cualquier otro evento. Pues ¿Qué a pasó? nosotros nos gusta. A nosotros nos gustó. A nosotros nos Tampoco, a gustó. mí Es tampoco me gustó. whatever. X. Bueno, a ver, No, Claudia, mira, pero tú, defiende, a o ver. sea, el a ver si me sombrero es convences. un sombrero que le dicen sombrero de ancla, entonces, y se usaba en la época. Ella tiene como varias cositas. Cuando hablaron y hablamos en backstage que decían lo de los brillantes, es que el dandismo da como la elegancia, sí, elegancia sí. y Tengo mucho, plata, y quiero como mostrarla. enseñar tengo dinero, que es Sí. lo que se hace ahora también con las marcas. Sí. Entonces ella lo quiso como resaltar. También vemos otra vez la desconstrucción de un traje. Lo que no me gustó mucho a mí sería el cuero.
Bueno, Fred, ya va, ven acá, porque Kylie Jenner también dio mucho de qué hablar, pero porque se fue a otro planeta. O sea, yo aquí tendré que ver la explicación de este traje, a ver qué tiene que ver este Ferragamo con el Met Gala. Pues no hay explicación, No hay. es esto, no hay explicación. Yo sé que no estamos de acuerdo, pero a ver, hubo muchos años que las dos hermanas Jenner a la Kim le ponían en peligro y en esta Met Gala la Kim se comportó una reina y las dos otras horribles. Y la que va a seguir, la o sea, hermanita ¿te gustó Kim? también. ¿Te gustó Kim y no te gustó ni Kylie ni Kendall, que no la hemos visto Te todavía? voy a decir un Kendall? resumen. No me gustó casi el look de ninguna de la nueva generación porque creo que es una falta de cultura que no supieron informarse, no tiene la base y se nota contigo. con la ropa. De acuerdo. Claudia y Kendall. Ah, mira, Claudia la ve a A mí sí Fred me de ese gustó. ladito. A Pero mí ok, sí me ¿y gustó. Kendall te gustó también? Me gustó también. Pero por favor, Claudia, eso es un traje que te pones tú para a mí, cualquier mi amor, Está no mejor es el- vestida tú que No, pero Kendall. es que no es el traje. Pero es que es la interpretación del diseñador y sí se mantuvo durante la línea. O sea, lo único que le agregaron fue la parte sexy de aquí Claro, del pero medio pudo por haberse verse el escote. mantenido dentro de la línea, pero dentro de- pero un poco Pero más dame la falda. falda viene siendo el pantalón Pero dame todo más descosido, falda, dame más show, dame No, me volumen, fascina, dame me bling fascinó, bling, me dame Yo estoy algo. aburrido para la Met Gala. Parece una secretaria. No. Sí. como Déjate que- cosas. Harry, Bad Como Bunny. una Bad funcionaria. Bunny, que todo el mundo está hablando de Bad Bunny, Prada, que se puso este sombrero, que es la pava de allá de Puerto Rico. Él ya le ha hecho varios guiños a todos los temas de su cultura. Esto también era un guiño no solo a la cultura afro, sino también a la cultura de él, la cultura latina. A mí me pareció que estuvo chévere, pero sí me esperaba más de Bad Bunny. Sí, no lo veo muy metgaloso. Siento que ese guiño me gusta porque también va de parte de ser auténtico, ¿no? Y él está mostrando pues su cultura con este sombrero que para nosotros se parece a un personaje muy autóctono de nuestro país. Sí, se parece mucho a Venezuela. En Venezuela tenemos Exacto, estos se parece sombreros. mucho a Ok, Venezuela mejor y no esos- comes. y esos Al conde del sombreros- Guácharo. a esos sombreros isleños. Creo que el traje no está demasiado bien ni construido ni desconstruido. Sí, Llevar ni un fu ni fa. maletín tan grande me da como Iba a jugar suspicacia de bowling. qué me quiero llevar de la A mí Met me Gala. gustó. A mí me gustó. A mí me gustó No y lo sé. del sombrero lo usaban los campesinos, lo usan todavía Los los campesinos en campesinos Puerto para Rico. protegerse. En Venezuela también. Claro, y lo usan los campesinos para protegerse. Entonces yo creo que él dijo, bueno, voy a llevar lo que es el concepto, pero también me voy a llevar algo de mi país. Ah, lo Y además visto que mejor. recuerda, todo eso es estrategia. Todo está 100%. planificado para decir, vamos perfecto vestido, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué van a hablar de 100%. nosotros? No. Disappointed. Fabuloso que lo hizo. Pero bueno, Fred, La pava. a mí una de las personas que dijeron presente ayer, que me pareció que le dieron en el clavo con el tema, son los dos que fueron de los nuestros vestidos de Willy Chavarria. Uno es J Balvin y quiero saber Sí. tu opinión. Porque a mí esto era lo que yo pensé que todo el mundo iba a explotar este look. A ver, Este tipo de acá look. tengo una pequeña análisis. Ajá. Uno, él es de mi favorito. Ok. Porque aquí es alguien que se informó. Se informó como sabemos que es para pagar la exposición, ¿ok? Y la exposición hay una de las fotos que son todos los cantantes de jazz en los años 30, 40. este look. Y uno de los principales, que es una foto en blanco y negro, hay uno que aparece teñido la foto y está de traje rosa. Porque el rosa para los negros americanos de esta época era una reivindicación étnica. Por lo tanto, él hizo un buen trabajo. 100%. Me encanta todo el look. Lo que ahí perdieron de nuevo, porque cada vez lo digo, la pareja no hace nunca match. No, Y pero ahí no era me fácil. molesta. Él tiene el sombrero con la cinta. Simplemente la cinta de seda de delante de ella, le habrían puesto al sombrero y habrían hecho el match. Entonces, Bueno, pero él está me bien. encanta, ella no. Es un detallito. Estoy de acuerdo, hubiese sido A mí un me guiño encantó, bonito, a mí también me sí. parece. Pero Clau, Maluma también fue vestido de Willy Chavarria. ¿Qué te pareció? A mí Mira, este también me a mí pareció que también dio en me el clavo. encantó, como dices tú, o sea, esta interpretación fue perfecta. Ellos, o sea, William Echeverría, o sea, lo supo hacer perfectamente. Lo único que a mí no me pareció fue hacer match con las rosas. Con el diseñador, ¿viste? Sí. Que es lo que Sí, tú sí, dices, que haya una conexión. El guiño. Como que Sí. conecte Sí. como que conecte y digan, ok, bueno, él está siendo parte, es mi compañero. Se va a sentar en mi mesa. Porque si no, se va a sentar Claro, en y la- él lleva también una corbata. Sí, la corbata. Y él lleva también una corbata verde, ¿no? Aparte llevaba No, chico, uno de aquí los no hay relojes seriedad. más caros de la noche. ¿Tú le diste? Ah, el El reloj. de Maluma, Wow. sí. De Jacob and ¿Cuánto Company. fue? ¿Cuánto es? como ¿Cuánto es? más de 700 esmeraldas. O sea, el tipo Muy bien, nos gusta. Pero se me fajó. encantó, Me me gusta, encantó me la gusta. parte. Sí. sí. Ok, pero lo peor que te puede pasar en una alfombra, en un evento, ¿qué es lo que es? Que alguien se vista como tú, parecido a ti, Ay, y no. eso pasó. Con la diosa para mí del Met Gala, Zendaya, con Ana Zawai. Ahí estamos viendo Zendaya, que para mí estaba vestida impecable, era una cosa del más allá.
y nada, se parece demasiado. Que Sí, y también es un traje que Zendaya nos tiene acostumbrados a tener mucha expectativa con ella luego de venir del Met Gala del 100%. año pasado, que le quedaba bien, que era perfecto, Ey, que y no estaba solo el Met construido, Gala, que sí, que de no. todas sus alfombras. De todas las alfombras de cada siempre, vez que siempre, ha aparece, sido, siempre ha sido claro. increíble. Y otra de las cosas que hay es, recuerda que ellos estaban tratando de interpretar, las mujeres, era el momento de los hombres, entonces estábamos tratando de interpretar a un hombre afroamericano que fuera afroamericano que fuera de la época. Entonces yo me imagino que el diseñador hizo lo mismo, buscar en esa época y dijo, ¿quién va a salir de blanco? Yo creo que ahí donde hubo, pero fue muy raro, es como si hubiera filtrado la cosa de que estaba el sombrero. Tengo una super mini teoría. A ver, ¿cuál es la teoría? Rápido, A ver, rápido, que nos ella quedamos sin está tiempo. Bianca Jagger. El look está copiado de Bianca Jagger, estudio... Inspirado. No, copiado el sombrero, todo. Es una copia. Cuando tú te inspiras, como cuando te inspiras del vestido rosa de Marilyn Monroe, pues otra va a Hay llegar mucho de riesgo rosa. de que haya otra persona. Entonces las dos se inspiraron de la misma Igualito, foto. tengo que Copiación decir muy básica. que quien ganó, porque esto también al final es a quien le queda mejor, y terminó siendo Zendaya porque le quedaba como un guante. Pero bueno, Vale. Demi Moore, el vestido corbata, muy comentado, esto es un vestido de Thom Browne. A mí esto, al principio no entendí que había sido una corbata, me parecía que era un disfraz. Yo decía, pobre gente que se le va a sentar atrás, va a estar toda la noche ahí dándole golpes para ajá. Pero bueno, por lo menos está en tema, por lo menos está divertido. Pero nadie lo sabe. Mira, Claudia Nadie me lo va a sabe, matar. sí. Pero- Yo cuando la vi pensé que era como algo que estaba pensé que saliendo era de la como tapa yo. del toilet. Y de verdad que me costó Entender la corbata. que era una corbata. Una vez que entendí la corbata dije, bueno. Pero la entendiste porque te lo dijeron. Mira, ¿sabes qué pasa? No, que hay no, una la cosa. entendí En los porque la vi de lejos y vi Claro, los en los picos últimos de la red cola. carpet, mira para que veas cómo se confunden las cosas. En los últimos red carpet se ha usado mucho lo que es estas piezas en los vestidos. Entonces, ¿qué dice uno? Ah, se equivocó. Cuando ya llego aquí me dicen, no, es una corbata. Mi amor, pues No lo supieron entendió interpretar, nadie. No lo Sí. entendió Y nadie, para entonces mí, no me digan que la lo entendió interpretación tiene que ser bastante Sí. visible, porque si no tú tienes que dar demasiadas Visible, explicaciones. Ay, Por sí. ejemplo, la que tuvo que dar demasiadas explicaciones, Sabrina Carpenter, que fue vestida de Louis Vuitton, muy Pharrell Williams, que tú, que yo y que no sé qué. Le pones un pomponcito a este Y traje, unas orejitas. una orejita y es una como mesera. tampoco está en el Ay, estilo, me vale, sí, fascina. tiene la jaquetita, podemos poner... Pero yo encuentro que ella se quedó como... Muy pino. hace tanto tiempo que la vemos, hacía ¿sí? una declinación de su look, fue a lo cómodo, dijo, vale, ok, tengo el body, que lo utilicé la última vez, me lo pongo y me Eso, hace la chaqueta. reciclaje. No, pero ahí no te Me crees tú que se falta. fue como más joven. Como Lo único, apoyando esa moda. Ahí lo único Pero es sí me falta el algo. color vino tinto, que sí fue Sí. una de las grandes tendencias de la noche, el negro, el blanco y el vino tinto. Eso es lo único que yo le puedo El cuello rescatar. alto. Se ve, o sea, hubiese puesto un poquito más larga la panty, porque eso es una panty, Me encantó. hubiese sido mejor. Ahora, para mí la persona Me encantó. que de verdad que no entiendo también cómo lo hizo tan mal fue Halle Berry en Laquan Smith, que se ve en pelota. Bueno, tuvimos que blurrearlo porque a mí eso sí me parece que se veía hasta vulgar, Claudia. Ahí hicieron lo mismo, o sea, quisieron decir, vamos a ponerle lo femenino y colocarle solamente un detalle que es la parte masculina de colocarle No ese jaquecito, pero la transparencia total. Porque siempre nos tienen que poner como las mujeres lo más sexy, lo Y a ella no entre le lo hace sexy y lo falta. vulgar. A ella Porque no no le le hace hace falta. Entonces, entre lo sexy y lo vulgar hay un estrecho así Pero bueno, súper a grande. ella sabemos que le gusta mostrar. De hecho, cuando ganó el Oscar llevaba un vestido prácticamente transparente. Ella siempre ha sido de transparencia, ¿no? Pero bueno, pensábamos que iba a haber como un poco más de evolución. Me gusta mucho el tema del pillbox con la veleta. Creo que eso le da como mucha elegancia. Sí, a mí me gusta. Y claro, Sí. no era necesario quitarse el jacket. Cuando se lo quitó era peor. Ah, ¿se lo quitó? Se lo quitó. Ah, Oh, yo no está vi muy esa de moda parte. y no había que hacer eso. Pero mi gente, Harry, nos quedamos no. sin tiempo. No puede ser. señor, O sea, tenemos que esperar un año. Hay que para hacer, volver a hay que darle hacer un como año. diferentes entregas acá para nosotros entonces finalmente hacerlos absolutamente todos. Me interesa saber, vamos a empezar con la parte bonita, la parte ver. buena, bondadosa. ¿Quién es tu mejor vestido? El veredicto final del Met Harry. Gala 2025. Tu De la mejor lista de hoy me gustó muchísimo porque entendió, porque lucía fantástica Zoe Saldaña. Zoe Saldaña. Muy bien. Él se copió en Bastille. Se copió. Pero copió ¿de de qué mí. sigue Ese también es tu tarde? mejor Zoe vestido. Saldana. Sí, También, llegué tarde. Zoe me encantó. Zoe Saldaña. ¿Y tú, Mira, a mí me encantó ella, era mi favorita, pero como era evento para los hombres, y lo voy a decir bien, Joe Baldwin. Ok. Sí, Joe ok. Baldwin. Sí, J J Balvin. Balvin. Hay que ver. Ah, J Balvin. J Discúlpelo. J Balvin. Chica Fred, pero Es de que no él es hablamos. francés, pero es francés. Sí. Que entiendan a mi querido amigo. J No Balvin. cambien. Ya es Muy bien, Santiago. me Ya. gustó. J Ok, Balvin. y ahora el veredicto final, pero para lo peorcito, Harry. ¿Quién fue Ay, para ti dame que el- que no lo no, pegó? yo no te voy a decir, no, yo lo digo. Recuérdame quién estuvo. Ah, que ya no lo me que yo acuerdo. no dije mi mejor. Mi mejor para mí ah, fue tu Rihanna. mejor. Ajá. Para mí Rihanna. Rihanna yo siempre Ok. la voy a esperar. A mí ella nunca me... Todos Sí, los detalles sí. me parece que lo hizo súper bien. Hasta también en su
esposo, que no lo pudimos ver a A$AP Rocky junto a Rihanna, los dos, hasta el detalle de las trenzas, del cabello de A$AP Rocky, todas esas cosas están estudiadas y eso era lo que yo quería ver. Ajá, entonces tu peor vestido, tu Mi veredicto final peor, con tu peor Georgina. Georgina, ¿para qué fue? no le llegó la maleta ¿Para qué? o no sé qué fue lo que pasó. Nada Pero que se ver. puso eso. Claudio, tu peor vestido. Georgina lanzó, Georgina. De verdad. Sí. ¿Y tú para ti, Fred? Iba a decir lo mismo, pero no se puede hacer. Así que yo voy a poner un pack. Las hermanas Jenner, las dos. What? Y dos Jenner vale una Georgina. ¿Te parece? Yo voy A mí me decir- encantó, Te a mí me cambió una gustaron. Georgina por 2 yenes. Mira, yo voy a perdonar a Georgina porque esta es su primera vez. A quien no perdono es a Shakira. Daniela, las primeras veces nunca se olvidan. No, yo puedes no ser voy tan a perdonar a condescendiente. Shakira. Shakira tiene muchos años en esta industria. El año pasado también estuvo en esa Met Gala y tampoco acertó con el tema. Era una cosa toda rebuscada. Este año me tendré que leer un libro para poder entender qué era lo que ella estaba tratando de hacer. Así que yo pongo a Shakira como la desacertada, porque se ve divina, bellísima, pero desacertada para este evento. Mil gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, qué cosa tan divina conversar aquí en el Fashionómetro. Ojalá lo repitamos y lo repitamos muchísimas veces más, que hagan más alfombras así. Gracias por su tiempo, los quiero mucho. Y ustedes no se olviden de darle like, de comentar, de compartir este video, de suscribirse. No sé por dónde sale, pero se suscriban. Eso es gratis aquí y constantemente aquí en El Gordo y la Flaca les estamos compartiendo contenido exclusivo que solo usted puede ver. youtube.com/El Gordo y la Flaca. Ahí consigues absolutamente todo lo que viste en televisión y lo que también en todo el backstage. Bueno, por supuesto aquí el Fashionómetro. Te esperamos la próxima. Chao. Gracias.